Muy buenas tardes, buenas noches, como prefieran. Bienvenidos en cualquier caso, señoras y señores, a este debate público. En un día en el que, ayer lo hablábamos también en el debate del martes, se puede hacer historia, porque hasta ahora nunca habíamos tenido una huelga del Poder Judicial. Desde hoy ya podemos decir que sí, así que el día queda marcado en el calendario. Una huelga del Poder Judicial que apenas si ha tenido ningún seguimiento en Asturias, un 24%, aproximadamente 1 de cada 4 jueces tan solo, aunque en el resto de España los jueces dicen que el seguimiento ha sido masivo y hablan de un 70 o un 80% incluso en algunos casos. Ya saben que en esto siempre suele haber una guerra de cifras entre lo que dicen unos y lo que dicen otros. Bueno, les voy a presentar ya sin más preámbulos a quienes componen hoy nuestra mesa de debate. Empiezo por Emilio Tamargo, periodista, maestro. Buenas noches y bienvenido después de tus vacaciones. Bueno, vacaciones, gripe, hubo de todo. Miguel Ángel Llana, ¿qué tal? Articulista además y compañero de esta casa, habitual colaborador de esta casa. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Muy buenas. Tenéis por ahí el billete de 20 euros que hoy se ha distribuido, que no lo ha visto Triqui, se lo vamos a enseñar a Triqui. Triqui, buenas tardes. Buenas tardes. Y ese es el billete que se ha distribuido hoy, una fotocopia de billete de 20 euros que los jueces han arrojado por allí como queriendo decir que lo suyo no es una reivindicación salarial, que no están protestando para que les suban el sueldo, sino para que mejoren los medios. Hombre, yo creo Podemos que... empezar ya por ahí, sí, no, la foto, vamos a ver, la foto del cazador, yo diría que está fundamentalmente estoy convencido que es la huelga del cazador, y voy a explicar por qué. A mí me parece, bueno, hombre, que es un hito, no cabe duda, porque es la primera vez que hay una huelga al margen de las cifras exactas, que yo creo que tiene menos importancia que el hecho en sí de que una buena parte, como mínimo, parece ser que se deduce que han parado, y teniendo en cuenta que las otras dos grandes asociaciones que no llamaron, en general están de acuerdo con todos los planteamientos. Otra cosa es que hayan creído más prudente esperar todavía un tiempo para ver si lograban las reivindicaciones que se hacían, ¿no? Y además teniendo en cuenta que, bueno, sí, es el tercer poder del Estado, ¿no?, con la importancia que ello tiene, pero que también deja, jurídicamente es muy difícil entrar en algo que no está claro si sería legal o no legal la huelga. El hecho es que se dio, y yo estoy convencido que al margen de, efectivamente, de toda la penuria que tiene de infraestructuras la justicia en este país, llámese, pues no hay medios informáticos a la altura de los tiempos en que estamos, que hay locales escasos y en muchos casos de forma muy mala, que hay pocos jueces para el nivel de habitantes, si no recuerdo mal, me parece que en Europa están de 20 jueces por cada 100.000 habitantes, en España estamos en 10, es verdad que en Asturias me parece que estaba en 14 o 15, no lo sé, mejoramos ese ratio, ¿no? Y que, bueno, los planteamientos que hacen, yo creo que al final me da a mí la sensación que estarían más dispuestos también a esperar que la actitud, que yo creo que fue muy chabacana, del gobierno, de este ministro de Justicia, a la hora bueno, tuvo pues salidas por ahí que parecía que pedía la guerra él mismo, con amenazas y demás, ¿no? Que fue lo que yo creo que eso, más lo que ellos consideran ciertas injerencias, que es verdad, que las hay políticamente, la primera que hay, que yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que aquí, mientras no se quiten los cupos de los partidos políticos para nombrar los órganos de gobierno de los jueces, siempre habrá mangoreo, gobierne quien gobierne, pero ellos también tienen que tener en cuenta que, claro, que meten la pata a veces en algo que la gente es difícil de entender, es decir, lo que metieron al juez por el caso de Mariluz, yo no sé si fue el juez, si fue la funcionaria, lo que fue, pero, hombre, socialmente, un hecho tan deplorable como eso, como mínimo, pues si quieren meter mano en la cuestión, vamos a ver, el castigo que han metido es cuanto menos irrisorio. Yo creo que eso también fue un elemento que no supieron negociar y que disparató la cuestión. Y el caso, y termino, es que mientras la justicia, como digo, no haya medios informáticos para saber si un delincuente que está buscado aquí en un juzgado de Yamaquique, el que está al lado, no sé si hay dos, otro más al lado, no puede saber que esa persona ya delinquió o asesinó o hizo pederastía en Gijón,
Claro, es que estamos en pañales, o sea, es decir, no tener esos medios al día de hoy a nivel informático, pues es que está mal. Y claro, termina que la justicia en este país, pues no me extraña que lleve ya un tiempo que ha dejado de creerse en ella, viendo pues diferentes casos. Hace mucho tiempo que ya está aquella frase de la justicia es un cachondeo, eso ya ha llovido desde que se dijo aquello. Porque está actuando muy descaradamente, y los fiscales y demás, a tenor del partido político o el gobierno de turno. Y eso o se corta, o la gente irá abriendo los ojos y no podrán tener credibilidad en la justicia, no se podrá tener, al margen de los problemas de infraestructuras y demás, que exigiría mucho dinero, cosa que ningún partido político cumplió, siempre diciendo, siempre tal, pero luego lo único que negocian los dos grandes partidos políticos en este país, negociaron siempre históricamente, era la cuota de los míos, cuántos metes tú, cuántos meto yo, en los órganos de gobierno. Lo demás, todo mentira. Emilio, por favor. Bueno, yo quería decir dos cosas, si me deja Triqui, porque... No, pero mira el cazador. Sí, el cazador. Que no toca hoy hablar de él, pero falta el otro cazador. La primera es que a mí me parece, y lo considero como ciudadano, una huelga ilegal. En un poder como es el judicial en este país, uno de los 3 poderes del Estado, quiere decir que cualquiera de los otros 2 poderes se puede poner en huelga. Algunos ya están siempre. Bueno, sí. Difícilmente con los descansos que tienen, ¿no? O bien que los jueces pueden pasar a formar parte de un funcionariado en este país. Y se acabó todo el lío. Tanto sueldo, tanto trabajas, tanto y punto. Eso por una parte. Me parece absolutamente la huelga una afrenta al país, a la democracia, a la no sé, ¿cómo te diría yo? A la ilusión de los españoles por vivir dentro de esos 3 poderes y que los 3 poderes se entiendan perfectamente y gobiernen qué es lo que tienen que hacer. Y nos lleven por el camino bueno. Me da la impresión de que esta huelga, que podía haberse provocado ya hace muchos años, porque hace muchos años que están en las malas condiciones que hay que reconocer que están los juzgados y en las pocas ayudas que en sí mismos tienen los jueces, creo que viene provocada por la sanción al juez tirado. Yo creo que es de ahí de donde surge prácticamente todo y aprovechan, pues, como disculpa la situación informática y de estado de los locales de los juzgados. Que el Estado en sí mismo no pueda a sus propios números, a sus efectivos, multarles, esto es lo que pretenden los jueces, y aunque haya sido pequeña la sanción, lo que pretenden es que de ninguna de las maneras se toque el poder de su magistratura. Y nada más. Dice Emilio Miguel Ángel que la huelga es ilegal. Si los que hacen cumplir la ley son los que la saltan, claro, pues mal empezamos, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar en el tema de la cuestión profesional de los jueces y demás. Creo que en el fondo hay otros temas relacionados tanto con los jueces como con la justicia que realmente nos afecta muchísimo. Yo creo que hay que recordar eso de que tengas juicios y los ganes. Es decir, cuando hay 2,5 millones de juicios pendientes, cuando un juicio de cualquier cosa donde realmente te juegas mucho porque tienes un grave daño, un problema, lo que sea, 3, 4, 5 años es lo normal, eso no es una justicia. Entonces, diríamos, la justicia o es en tiempo o no lo es. Es decir, una ambulancia o llega a la hora o no, o después da igual que llegue que no. Y con la justicia, pues, por una parte, está a las órdenes del poder político. Es decir, esto es lo que comentabas, Triqui, antes, es un cachondeo. Es decir, quitan y ponen en la magistratura, en el Supremo, en el Constitucional, según rollos políticos. Y después, claro, precisamente quienes no están interesados en que haya justicia es realmente la gente que tiene poder, o los que están en el poder, que empiezan por estar aforados, mientras que los ciudadanos tenemos que sufrir que cualquier reclamación, cualquier problema que tengamos, que nos va mucho en ello, pues que tenemos que tirar años y paños, o incluso no poder asistir o no poder acudir. Entonces, claro, es muy grave el tema de la huelga. A mí lo que me parece grave es 2,5 millones de juicios pendientes. Eso es lo grave. Porque hayan perdido un día de trabajo, a mí eso me da igual.
se estarán perdiendo cantidad de días por falta de medios o por falta de gente o porque realmente al Parlamento, que es quien realmente tendría que, y al gobierno. Pero ojo, que es que la huelga ayer, la huelga de hoy es de hoy, pero es que está anunciada para junio ya una huelga total de la magistratura. Claro. Entera. Sí, pero vamos a ver, pero, un matiz, ¿no? Como tema laboral, a mí no, creo que para nosotros es relevante. Teniendo juicios pendientes, tantos como tenemos, que vayan un día a la huelga, tomen por saco, que hagan lo que les dé la gana, que no nos mareen con el día de huelga. Y cada vez menos se cree en ella, claro, viendo la mano política en 50.000 casos, sí, sí, viendo las tardanzas, viendo a quién beneficia, viendo cómo sale, ¿cómo se llaman aquellos? Los de la gabardina, hombre, que el botín no entra en cárcel, el otro le libran, no le juzgan, es decir, la mano del partido político sustenta los gobiernos en general, y me da igual izquierda que derecha, porque han demostrado casuísticas diferentes del cachondeo que se arma, y fundamental, lo paga el pobre, efectivamente, que es el que tiene esos cargos y tal. Porque el día de huelga en sí no va a ningún lado, viendo la tardanza que hay, aparte que ellos lo pueden hacer de mil formas la cosa, no marcando vistas, igual que un médico cuando hace ciertas huelgas no marca visitas para ese día, o, bueno, uno la recupera otro día, no lo puede hacer. Sí, sí. El tema es político. El tema es político, y el tema, en términos políticos, parece que no hay a dónde coger si es legal o no legal. Aquí el gran tema es, para mí, claro, es que es el tercer poder, que se tiene en cuenta que es el tercer poder, un tercer poder del Estado. Si es el tercer poder y queremos tener el tercer poder del Estado, bien, vale, tengámoslo como hay que tenerlo. Ahí no pueden entrar a marcar pautas en los órganos de gobierno de ellos, los partidos políticos de turno o el gobierno de turno, porque automáticamente queda manchado. Queda machacado. No puede haber independencia, es mentira. Triqui, no está siendo el tercer poder por dos razones, porque va a ser realmente el gobierno y el Parlamento están mangoneando es la mano que saca de ciertos oscurantismos y cuestiones impresentables a los gobiernos de turno, claro, a forados, a no forados, sí, también, que se levantan casos de corrupciones en la construcción en Marbella, porque está pasando tanto tiempo lo que estuvo pasando y por qué se dejó llegar hasta donde dejó, no se tiró hacia arriba, cosas de esas. Emilio. Y es que yo me pregunto entonces qué clase de jueces son aquellos que en estos momentos ocupan los altos poderes de la magistratura, porque lo que da la impresión es de que estás insinuando que estos están comprados por el gobierno de turno, es decir, que ellos mismos ya... Voy a dejarte una cosa para que lo diga. Digo claramente, los fiscales generales del Estado, por ejemplo, para no entrar más hacia abajo, que hubo en este país, fueron mangoneados descaradamente por los gobiernos de turno. Y el que no lo vea, y tú lo ves igual que yo. Sí, hombre, si lo vemos claramente todos, pero entonces lo primero que tenían que hacer la judicatura era, lo primero que tiene que hacer es sanearse a sí misma. Así mismo no puede. ¿Cómo va a poder? Entonces vamos a hacer nosotros una huelga contra los jueces. Claro. Oye, pero ¿quién lo nombra? Vamos a ver, el Tribunal Constitucional, ¿quién lo nombra? El poder del Tribunal Supremo. O sea, si tú dejas a los partidos políticos poner cupos para nombrar a cada uno de sus jueces, automáticamente estás interviniendo y vas preparando y dejas el caldo cultivo preparado para intervenir según te vaya a ti en el gobierno. Por lo tanto, no hay independencia, es falso eso que dicen. Se dice, teórico. Yo me quedo con lo del principio, es decir, que lo de la huelga realmente, estamos hablando de los ciudadanos, es decir, porque realmente son funcionarios de servicio público, etcétera, etcétera. Quienes estamos sufriendo los problemas de la justicia somos los ciudadanos, no los jueces. Eso está claro. Y además lo estamos sufriendo porque hay un poder político, tanto en el Parlamento como en el Gobierno, que le importa un pito el tema de la justicia. Porque de luego dedica menos a la justicia que a los soldados que manda, qué sé yo, al Líbano, o que quiere mandar ahora no sé dónde. Es decir, es algo secundario, porque personas aforadas no van a ir nunca a la cárcel. Y de luego no han ido nunca. O sea, para que un aforado vaya a la cárcel, o un personaje de la banca o de las altas finanzas entra por una puerta y sale por la siguiente. Salvo que haya ido contra el sistema, como sucedió. Si va contra el sistema y tira de alguna manta, esos son temas ya muy delicados, entonces a ese se los cepillan. Pero si no, lo que tú comentas, los fiscales están nombrados por quienes están nombrados. Y siempre ha sido así, o sea, no hay nada que ver. Es curioso la trayectoria del ministro. Estaba leyendo un poco mientras hablabais de una biografía, algunos detalles sobre su vida,
que se explican sobre la vida de Mariano Fernández Bermejo, que comenzó diciendo: hemos luchado contra los padres y ahora toca luchar contra los hijos, refiriéndose a los franquistas y a los hijos de los franquistas, pero sin embargo él es hijo del alcalde falangista de su localidad natal, en Arenas de San Pedro, en Ávila, dice su biografía. Dicen también que tiene allí varias gasolineras y que algunos de los vecinos, no satisfechos con su labor, han decidido boicotear y no echar gasolina allí, ¿no?, en donde él tiene esas gasolineras. Y habla también, por ejemplo, su biografía de, se puede decir lo que se quiera de este ministro, pero desde luego que ha pasado inadvertido, no. Recordemos que se gastó una burrada, 250.000 euros en remodelar su vivienda oficial, que decían que tampoco era necesario remodelarla. Y un detalle muy curioso fue cuando, en plena campaña electoral, su mujer estaba de baja laboral, pero apareció bailando con él en plena campaña electoral, ¿no? Que esto también es curioso, ¿no? Por no citar el acontecimiento de la famosa caza, ¿no? Pero es un ministro que, ya digo, cualquier cosa menos discreto, ¿no? Bueno, lo de ser hijo de un alcalde franquista a mí me tiene absolutamente sin cuidado, porque la mayor parte... Pero que no diga lo que dijo, hombre. Bueno, pero la mayor parte, no diga lo que dijo, por ser hijo de un alcalde franquista yo podría decirlo también. No me considero un hombre de derechas, mi padre fue defensor de Oviedo y no por eso tengo que sentirme herido. Y aquí ha habido muchos defensores de Oviedo que han sido sus hijos, pues tienen otra vida. ¿Y qué tiene que ver que haya sido franquista? Bueno, yo esa parte es que me molesta cada vez que se dice, porque al fin y al cabo tengo que decir, coño, pues a mí me van a decir lo mismo. ¿Y por qué? Yo creí toda la vida en mi partido, cuando milité tantos años, y sigo creyéndolo, cuando el Partido Comunista sacó la política de la reconciliación nacional ya por los años 50 o por ahí, y sigo creyéndola a pie juntilla, ¿no? Aquí hay hoy ciertos conversos que aparecen por los determinados gobiernos que yo creo que, tirando más señuelos de rojillos o de querer taparse rojos para no entrar en los problemas reales de verdad y en las cosas que tienen los trabajadores, pues actúan. Este es muy parecido. A mí me parece que lo que más define, por el historial que yo leí de él, del tipo de dictador que es que en las fiestas del pueblo, y todos sabemos que son unas fiestas del pueblo, cuando se empiezan a las 8 de la mañana a tirar los voladores, salir, pues abusando de su eso, sale en faldón y arma un cirio. ¿Pero quién? ¿Él o el padre? Este señor, bueno, no era ministro de aquella, pero ya era lo que era como juez y tal, y abusando de su judicatura y el rollo, bueno, intimidando a la parte del pueblo. Y yo creo que ha metido la pata hasta atrás el Partido Socialista, nombrándolo, pues por lo que se ve. Ascenderá. Ya lo ascendieron, No, se habla de ilegalidades cometidas con él. Ascenderá más todavía. Hombre, lo quitarán, lo van a quitar, yo estoy convencido, en su momento, pero ascendiéndolo, que es lo que se suele hacer muchas veces desde los determinados partidos políticos, ¿no? Bueno, te quitamos de ahí, no te preocupes, te damos el chollo en tal sitio, en algunos casos se habla para que no hables. Cuando digan, oye, y hemos que antes, ¿no? Que te tengan que quitar por este follón, no sé qué, o esto que pasó, y que te den otro sitio más, y que la gente del pueblo así que son un poco de, oye, esto, ¿por qué no lo hagan? Encima premialo. No digan para que no hable, no tire la manta, o no descubra no sé qué, porque ya sabes que estas cosas siempre, cuando salen del propio partido político, donde se empieza a tirar el primer hilo, y se empieza a desarmar el tinglado, y se empiezan a descubrir ciertas corruptelas, etcétera, prevaricación, no sé qué, el follón viene desde dentro, ¿no? A partir de ahí viene, es el que canta el primero. En resumen, alguno porque no cobró lo suyo, otro. Que este es el tercer poder del Estado y hay alguien que dice que se pronuncia mal la J. Con el primero, con el segundo y con el tercero. Bueno, a ver, vamos a otra cosa. Parece que las modas tristemente se copian. Ya saben que hace unos días les contábamos que en Galicia se había gastado, no sé cuánto, una barbaridad también, 1.500, 1.600, 2.000 euros, no sé, como se tira con pólvora ajena, en un sillón, en una serie de... ¿Cómo sillón? En todas las sillas. Con todas las sillas. 1.400 euros. Cada una las de sillas de la mesa, 26.000 euros. Bueno, pues ahora el Partido Popular denuncia que en el Acuario se ha gastado también 1.440 euros en una silla de confidente, que yo no sé qué es eso exactamente. No sé. Yo tampoco. Fue lo primero que pregunté a Yana, y fue lo primero en llegar. Yo no sé lo que es el confidente en ese... No sé qué es una silla de confidente. En un acuario, un confidente. Y digo, ¿será el que habla con los tiburones o el que ve cómo tal? Es una raza de pez, vete tú a saber. Es que los astilleros dan para mucho.
No lo sé. Los astilleros bueno, pero mucho. además es una silla solo, no es como ahí en Galicia. No, pero ahí viene una pila de facturas más y tal. Sí, y otros... Claro, yo me parece, lo lamentable para mí, es que estas cosas salgan cuando se dan precisamente solo, digo que salgan solo cuando se dan procesos electorales. Porque una oposición, sea la que sea, del partido que esté gobernando, tiene que vigilar todas esas cuestiones y estar continuamente exigiendo un decoro en el gasto público y cuestiones racionales. Claro, cuando te aparece un presidente de la Generalidad que con todo el cachondeo del mundo tunea su coche, o sea, un coche que se las trae, o sea, que ¿cómo se llaman los de aquí? Los faetones de Asturias, con coches están perfectamente, ahora se meten a tener faetones todo el mundo. Lo de Galicia es la más llamativa, no solo oye que la silla valía 1.400 o 2.000 y pico euros y 26.000 o 30.000 euros, sino en Galicia que como debe haber tantos cambios de luces, ponen una cristalera que cuesta no sé cuánto, porque según el sol salga, vamos a ver, aquí es llegar a unos niveles que yo espero que en Gijón, por el aprecio que tengo yo, por lo menos personalmente a la alcaldesa, a no ser que se lo hayan hecho por atrás, porque me parece que es en Gijón, ¿no? Lo que sí, se es en Gijón, en el acuario. No se dé algo que sea, bueno, pues de un calibre que, sobre todo en la crisis en que estamos, no haya pudor en determinados gastos y demás. ¿No? Yo no leí yo toda esa cuestión y tal, bueno, pero cojo lo que le está pasando y lo que se está descubriendo a nivel de todo el país, de cómo se usa con una alegría tremenda el gasto público, que es un dinero que es de todos los españoles, y sin pudor ninguno. Y yo ya me entrego, yo veo que me entrego en el sentido de decir que cuesta mucho encontrar a gente con la honestidad suficiente que evite eso, porque también hay que decir, y termino, que a veces hasta un presidente puede estar inmaculado en ese sentido. Es decir, los entramados que hay por abajo es muy difícil controlar a todos los niveles, ¿no? Pero por lo menos que haya mecanismos que cuando aparezcan y se cojan, esos vamos a la calle, pero volando, ¿no? Y había que sacar alguna vez para que pagaran las sillas y las llevaran para casa, para el jardín de él, y tuvieran encarcelado el que compró, por ejemplo, aquello. Yo opino lo mismo, que muchas veces son errores, y los errores, claro, pero los errores hay que pagarlos. Hay que pagarlos, ¿no? Pero no pienso, ni muchísimo menos, que haya sido la alcaldesa la que, oye, cómprame ese sillón para mi confidente. Que bueno, vamos a ver, no sé lo que es el confidente, igual que Triqui. Oye, no lo sé, el Chivato, pero claro, ¿Chivato de quién? Cuando se hace una obra, prometo investigar a ver qué es hay esto un presupuesto, vamos, no, aquí no nos hemos caído del lindo, es decir, hay un presupuesto. Sí, pero te ponen mobiliario, no te ponen un sillón 1.400. Eso a mí en una oficina me hacen una jugada de meterme un papel para que firme sin saber subrepticiamente que estás firmando, vamos, y al día siguiente ese personaje va a la puñetera calle. O sea, eso, vamos, y si no va a la calle es porque no va a la calle. Así de claro, es decir, no, yo creo... Te lo pueden armar, pero una vez que se descubre, hay que ser fulminante. Nadie le cuela al jefe algo para que firme, y más en un tema público, y más en un montón de millones. Bueno, será no al jefe máximo, yo me imagino que la alcaldesa de Gijón tiene muchísimos papeles que firmar y confía en la gente que viene detrás. Está a nivel por ahí determinados gastos que ni pasan por presupuesto de tal, que contratos se pueden hacer a dedo. Depende de la cantidad. Lo que están ahora queriendo basarse mucho en el follón que hay montado en Madrid, algunos se escudan a esas cuestiones. Hombre, cuando tú abusas mucho de todas esas pequeñas partidas, y es que estás engañando a los presupuestos, engañando a lo que hay para hacer esos chanchullos, ¿no? Legal será, otra cosa es que sea ético, pero no ético para nada. Pero Triqui, esto es la punta de un iceberg, es decir, nos enteramos de 200 facturas, nos enteramos de una, y del resto no nos enteramos. Bueno, eso nos enteramos de una cosa ocurre siempre, tan sana, diríamos, o tampoco contenido como puede ser el mobiliario de un despacho más o menos caro. Y cuando hay otros viajes, por ejemplo, que son mucho más caros, o invitar en el Molinón a todo el mundo que llegue. Bien tarea que se además una carrera ahora entre los del PP de aquí con los socialistas de aquí, a los dos ayuntamientos, a ver facturas del Ayuntamiento de Oviedo, el Ayuntamiento de Gijón y demás, porque nos íbamos a encontrar con... Eso no lo veremos nosotros. No lo vemos, porque a que se callan. Oye, como empieces por aquí y yo empiece por el otro lado, a ciertos niveles se juntan una comida y se apacigua todo. Encima la pagamos nosotros la comida. Encima la pagamos nosotros, eso sí. Gasto de representación.
Bueno, señores, hablamos... ¿Ríes mucho, tocayo? Hombre, ¿cómo no me voy a reír? Pues son cosas que les estamos viendo todos los días y ocurren casi desde que el mundo es mundo. O sea que eso, insisto, yo no le echo la culpa ni a la alcaldesa de Gijón ni al señor Touriño ahí en Galicia, porque probablemente eso sea labor o pecado o culpa de alguien por el medio. En última instancia, ese sí debería de haber visto las facturas tal y como eran. Pero el pasárselas a la firma, a la alcaldesa en este caso, o al presidente de Galicia en el otro, que tiene que firmar, porque no va a parar a mirar todos los documentos. Imagino que tendrá el uno sus consejeros, la otra sus concejales, sus jefes de comisión, y confiará en ellos, porque si no, ya me contarás. No se puede, llevar el ayuntamiento, un ayuntamiento, ya no digo una autonomía al completo, sino simplemente que la alcaldesa no puede llevar el ayuntamiento grano por grano. Eso está claro. Bueno, algo más sobre este asunto, si no, podemos terminar hablando de cine español, que ya es un hecho, recibe más dinero en subvenciones del que ingresa por taquilla. Recibió el año pasado 85 millones de euros el cine español, pero esas películas, una vez que se estrenaron, que se llevaron a los cines, no generaron una taquilla mayor de 80 millones de euros, o sea que hay unos 5 millones de euros de déficit. ¿De quién es la culpa? No creo que sea del cine español. En este caso, es quizá de los propios españoles que no apreciamos el cine español, porque el cine español en estos que no tenga la momentos calidad, también, Emilio, suficiente. a nivel internacional está extraordinariamente bien considerado, y eso lo estamos viendo continuamente con la cantidad de premios que gracias a Dios están recogiendo el cine español, los artistas españoles o los actores españoles, etcétera, etcétera. O sea, actor español, no hay que confundir actor español con cine español. No, pero... Actores españoles, bueno, hay actores que están trabajando ya mucho tiempo en Estados Unidos, pero no le puede... Para coger el Gran Triunfo y la altura tengo que ir para allá. El otro fue para allá, no quedó más a medias, pero hay películas... Banderas y demás. Pero vamos a ver, aquí hay algo falla. No podemos decir que la culpa es de los españoles. Españoles tienen derecho a tener el gusto que quieran para el cine o por lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Alguien está errando, entonces, o bien en el tipo de distribución. Es que no lo sé dónde está el mal. Tendrían que salir a decir dónde está el mal. ¿Está el mal en la calidad de las películas o que es un cine que no gusta precisamente al espectador español? ¿Es que se comercializan mal las películas? ¿Es que no se promueven como hacen los americanos? Que te salen... No lo sé. Vamos a ver, pero eso tiene que tener una explicación más allá de que son los españoles. Creo que hay un pecado en el cine español, y es que han sacado de casi todas las ciudades, capitales de provincias y ciudades grandes, que no sean Madrid o Barcelona, y que en Madrid o Barcelona quedan muy poquitos. Han sacado los cines del centro de las poblaciones para llevarlos a centros comerciales, a grandes hipermercados, etcétera, etcétera, donde se ponen 3 o 4 salas, que es mucho más fácil de explotar y más económico. Creo que el que falten cines en el centro de las ciudades, que puede ser una de las causas de eso que está ocurriendo. Eso pasa en Estados Unidos también. No, pero, bueno, Estados Unidos han sacado cantidad de cines de esos a las áreas todas estas de tal. El tema del cine yo creo que es un tema que viene de muy atrás ya. Es decir, el cine se ha planteado siempre como un negocio, y por una parte, y como un fenómeno acultural, es decir, o contra la cultura, de alguna manera, con tanto telecine, tanta teleserie con la que no podemos competir. Ningún país puede competir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en televisión o en los cines comerciales vemos series y más series de Hollywood que fabrica películas como si fueran churros, por una parte, y por otra, nosotros entramos en ese juego de mercantilización barata, por decirlo de alguna manera, barata y en plan comida basura, que es un poco lo que está pasando con el cine. Pues claro, al final, ¿quién va al cine? ¿Y a qué vas al cine? Pues bueno, no sé, vas a ver, primero,
películas que realmente están hechas por multinacionales del cine, por una parte, y por otra parte, películas que realmente no tienen mucho contenido. Entonces, algo que realmente se plantea como un fenómeno cultural, como puede ser un cine con cierto contenido y con cierta, no digo ya social, sino social, cultural, etcétera, o simplemente de entretenimiento y entretenimiento sano, pues hemos caído en las famosas series o las famosas películas son todas iguales. Yo no voy a defender el cine americano para nada, pero hay un vídeo por ahí que me llamó la atención mucho, que en parte tienen razón. A ver, lo que no podemos paralizar un fenómeno de esos es el cine que nos gusta a nosotros personalmente. A mí me puede gustar. Yeah. Yo personalmente me gusta más buenos documentales, por ejemplo, lo más objetivo que sea, que películas que en todo caso prefiero pasarlo bien, no tener que dar muchas vueltas a la cabeza. Yo, por ejemplo, que conozco una calidad especial en el cine francés, me da mucho trabajo a la cabeza en la mayoría de las veces. Y cuando voy quiero relajarme. A mí me pones una película del oeste antigua y vamos, lo pasaba como los indios de verdad. Y voy para algo que se plantee, no digo por a nivel intelectual. Resulta que una profesora fue a un colegio, críos y crías, entre 5 y 7 y 8 años, les puso 12 calderos, les puso la pintura y puso un tinglado y empezaron todos a encharcar, a hacer la hostia, hizo un cuadro ahí, mira el cuadro que saldría, lo cuajó, lo enganchó, lo desmontó otra vez, lo guardó, entró clandestinamente a Arco, fue filmado, y si ves las contestaciones, las opiniones ante aquel cuadro que metió de la gente, bueno, de mayores, de menores y tal, ya se hizo otros años algo similar. Madre del alma, es para decir, bueno, el arte es, oye, tan individual. Exacto. Que será que el cine es tan individual, Emilio, que cada uno sabremos lo que nos gusta, ¿no? Es que yo quiero decir una cosa. Pero hay algo falla. También hay otra cuestión que es a considerar y que es muy importante. Las películas, al cabo de 2 o 3 años, sean españolas o inglesas o americanas, vas a verlas en televisión. Y, por otra parte, la mayor parte ahora mismo, tanto de la juventud como de, casi, yo diría que de todo el mundo en este país, tiene un televisor en casa o tiene internet. O tiene internet. Y eso es un punto de absorción de ese entretenimiento que antes daba el cine y que ahora, pues yo creo que ha sido derrotado el cine, pero no solamente el español, sino el americano y el inglés y todos. Quizá en España lo que llama la atención es que tenga más subvenciones que ingresos por espectadores. Bien, bueno, pero al fin y al cabo se producen obras que quizá el día de mañana puedan ser obras de arte, de la cinematografía, o que tú las veas pasado mañana en el televisor, y a lo mejor esos espectadores no pagan, pero son espectadores, y yo no sé qué es más importante en última instancia. Ahí analizan que no consideran que sea el problema en internet, ¿eh? Ellos, no, lo dejan a un lado. Para nada, ¿eh? Lo dejan a un lado. Para nada. Bueno, al menos nos queda la felicidad de que 2 de las películas más taquilleras en el último año en el cine, dentro de las películas españolas, Los crímenes de Oxford y Vicky y Cristina Barcelona, se rodaron al menos en parte en Asturias. Hay paisajes asturianos por ahí por medio, ¿no? Y ahora empieza una serie en televisión, en la 1, al fin y al cabo yo estuve... Muy asturiana. Yo estuve trabajando en televisión, en la 1, pues empieza hoy ¿en la 1 o en la 3? Fíjate, que ahora ya no lo sé. No, creo que es en Antena 3. En la 3, ¿no? Si hay Oscar, yo ojalá ya... ¿Te refieres a la que protagoniza el doctor Gonzalo Mateo? Castro? Está rodada es en Antena 3, sí. Y que está... No porque salga Asturias, ni salga Cataluña, ni nada. Será porque la que trabajó es una buena artista... Oye, bueno, pero presta. Pero como decimos aquí, presta un montón. Presta. Señores, muchas gracias a los 3 por estar aquí y a ustedes también por seguirnos a través de la televisión en sus casas. Mañana volvemos con un nuevo debate público después del informativo. Hasta mañana. Me parece que estaba en 14 o 15, no lo sé, mejoramos ese ratio, ¿no? Y que, bueno, los planteamientos que hacen, yo creo que al final me da a mí la sensación que estarían más dispuestos también a esperar
que la actitud, que yo creo que fue muy chabacana, del gobierno, de este ministro de Justicia, a la hora bueno, tuvo pues salidas por ahí que parecía que pedía la guerra él mismo, con amenazas y demás, ¿no? Que fue lo que yo creo que eso, más lo que ellos consideran ciertas injerencias, que es verdad, que las hay políticamente. La primera que hay, que yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que aquí, mientras no se quiten los cupos de los partidos políticos para nombrar los órganos de gobierno de los jueces, siempre habrá mangoreo, gobierne quien gobierne, pero ellos también tienen que tener en cuenta que meten la pata a veces en algo que la gente es difícil de entender. Es decir, lo que metieron al juez por el caso de Mariluz, yo no sé si fue el juez, si fue la funcionaria, lo que fue, pero hombre, socialmente, un hecho tan deplorable como eso, como mínimo, pues si quieren meter mano en la cuestión, vamos a ver, el castigo que han metido es cuanto menos irrisorio. Yo creo que eso también fue un elemento que no supieron negociar y que disparató la cuestión. Y el caso, y termino, es que mientras la justicia, como digo, no haya medios informáticos para saber si un delincuente que está buscado aquí, en un juzgado de Yamaquique, el que está al lado, no sé si hay dos o otro más al lado, no puede saber que esa persona ya delinquió o asesinó o hizo pederastía en Gijón, claro, es que estamos en pañales, o sea, es decir, no tener esos medios al día de hoy a nivel informático, pues es que está mal. Y claro, termina que la justicia en este país, pues no me extraña que lleve ya un tiempo que ha dejado de creerse en ella, viendo pues diferentes casos. Hace mucho tiempo que ya... Claro, y teniendo en cuenta que las otras dos grandes asociaciones que no llamaron, en general están de acuerdo con todos los planteamientos. Otra cosa es que hayan creído más prudente esperar todavía un tiempo para ver si lograban las reivindicaciones que se hacían, ¿no? Y además teniendo en cuenta que, bueno, sí, es el tercer poder del Estado, ¿no? Con la importancia que ello tiene, pero que también deja, jurídicamente es muy difícil entrar en algo que no está claro si sería legal o no legal la huelga. El hecho es que se dio, y yo estoy convencido que al margen efectivamente, de toda la penuria que tiene de infraestructuras la justicia en este país, llámese, pues no hay medios informáticos a la altura de los tiempos en que estamos, que hay locales escasos y en muchos casos de forma muy mala, que hay pocos jueces para el nivel de habitantes, si no recuerdo mal, me parece que en Europa están de 20 jueces por cada 100.000 habitantes, en España estamos en 10. Es verdad que en Asturias... Buenas noches y bienvenido después de tus vacaciones. Bueno, vacaciones, gripe, hubo de todo. Miguel Ángel Llana, ¿qué tal? Articulista además y compañero de esta casa, habitual colaborador de esta casa. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Muy buenas. Tenéis por ahí el billete de 20 euros que hoy se ha distribuido, que no lo ha visto Triqui, se lo vamos a enseñar a Triqui. Triqui, buenas tardes. Buenas tardes. Y ese es el billete que se ha distribuido hoy, una fotocopia de billete de 20 euros que los jueces han arrojado por allí como queriendo decir que lo suyo no es una reivindicación salarial, que no están protestando para que le suban el sueldo, sino para que mejoren los medios. Hombre, yo creo podemos empezar ya por ahí, ¿sí? Sí, no, la foto, vamos a ver, la foto del cazador, yo diría que está fundamentalmente estoy convencido que es la huelga del cazador, y voy a explicar por qué. A mí me parece, bueno, hombre, que es un hito, no cabe duda, porque es la primera vez que hay una huelga al margen de las cifras exactas, que yo creo que tiene menos importancia que el hecho en sí de que una buena parte, como mínimo, parece ser que se deduce que han parado. Muy buenas tardes, buenas noches, como prefieran, bienvenidos en cualquier caso, señoras y señores, a este debate público. En un día en el que, ayer lo hablábamos también en el debate del martes, se puede hacer historia, porque hasta ahora nunca habíamos tenido una huelga del Poder Judicial. Desde hoy ya podemos decir que sí, así que el día queda marcado en el calendario, una huelga del Poder Judicial que apenas si ha tenido ningún seguimiento en Asturias, un 24%,
aproximadamente 1 de cada 4 jueces tan solo, aunque en el resto de España los jueces dicen que el seguimiento ha sido masivo y hablan de un 70 o un 80% incluso en algunos casos. Ya saben que en esto siempre suele haber una guerra de cifras entre lo que dicen unos y lo que dicen otros. Bueno, les voy a presentar ya sin más preámbulos a quienes componen hoy nuestra mesa de debate. Empiezo por Emilio Tamargo, periodista, maestro.